Gracias, Mica. Bueno, gracias a todos. Un gusto. Y bueno, o sea, como dice Mica, es un tema muy amplio, como toda fiesta eh, y toda santa convocación. Yo digo que a veces 30, 40 minutos se quedan muy cortos, ¿no? A la hora de conocer la profundidad de lo que es la celebración de cada una de las fiestas, ¿no? Yo digo que cada una de las fiestas en particular tienen un simbolismo y, y vivirla también genera en nosotros el poder ser parte de esa Torah que Ana decía al inicio. Si tenemos Torah en nosotros, pues lo demás ya es una conexión con el Eterno de por sí, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de Sukkot también pasa lo mismo, un tema muy amplio, pero bueno, vamos a tratar de resumir los aspectos más significativos de lo que implica esta fiesta. Vamos a dar un breve repaso por todo lo que significa, cuándo se celebra, cómo se celebra, cuáles son algunas de las leyes que rigen a la hora de nosotros poder ser partícipes de esta fiesta, ¿no? Y, y de esa manera puedes ir estudiando e incluso hacer la relación de esta fiesta con el Mashiach, con Yeshua, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a comenzar a estudiar es qué significa esta fiesta y qué se celebra en ella, ¿no? Escuchamos el término Sukkot y Sukkot significa cabaña. Yo ayer también explicaba un poco en la meditación que hacía ayer en el servicio de Kabbalah Shabbat, que esa cabaña lo vemos como algo exterior, pero también vamos a llevarlo a algo interior. Nosotros somos esa misma sukkah, esa cabaña que a medida que vayamos paseando un poco por todo esta información que les quiero transmitir, no solo lo veamos desde el punto de vista físico, que vemos una sukkah allí, sino que también lo veamos y lo apliquemos a nuestra sukkah, que somos cada uno de nosotros. Entonces, Sukkot significa cabaña. Y bueno, y básicamente se llama así porque consiste en habitar en cabañas durante este tiempo que inicia la fiesta, que son 7 días. ¿Desde cuándo se inicia y se celebra esta fiesta? Bueno, se celebra desde el 15 del mes de Tishri hasta el 22. Y normalmente se agrega un día adicional mm, que para muchos sabios y, y- y- y estudiosos de la Torá dicen que es un día de regocijo, el cual se llama Shemini Atzaret, un día donde no, si de por sí durante estos 7 días debemos estar felices y gozosos, ese día es un día de regocijo adicional, un día de regocijo especial. Pero ¿qué celebramos en este día? Es lo que a veces nos preguntamos. Bueno, celebramos entre ellos el peregrinaje de Israel por el desierto durante los 40 años que ellos pasaron. ¿Qué pasaba en esos 40 años? Bueno, lo que ya todos hemos venido estudiando. No habían palacios, no habían casas, no habían estructuras, sino que cada uno de los que peregrinó por el desierto durante esos 40 años habitaba, era en cabañas, en chozas, lo que hacía que mantuvieran esa humildad siempre y estando siempre presente en todo momento. Es una manera, si nosotros nos traspolamos de forma imaginaria hasta allá, no podemos ver. Una cosa es estar en el desierto, en una casa como las que habitamos actualmente, y otra cosa es estar en el desierto, en una chocita que prácticamente nos dejaba a la intemperie, en la que éramos vulnerables al frío de la noche, pero eran vulnerables también a las luces fuertes del sol. Pero no olvidemos que aún en ese momento Hashem los guardaba a través de una columna de fuego o de una nube que los protegía. Entonces, también esta festividad la celebramos porque en ella recordamos la inauguración del templo del rey Salomón, lo cual ocurrió en Sucot y que fue dedicado como un lugar de plegaria y de oración. ¿Para quién? ¿Solo para Israel? No, para todas las naciones también. Celebramos eh,
la Sukkah como una vivienda temporal que nos da a entender que nosotros estamos pasajeros por este mundo y que vamos camino a esa tierra prometida, a esa imagen, a ese Olam Abad donde actualmente vemos todo lo que está pasando a nivel mundial, pero sabemos que esto es pasajero. Y si lo llevamos más allá y lo relacionamos al estado de conciencia de cada uno de nosotros, es como nuestra alma habitando un cuerpo frágil. Y ese cuerpo frágil es esa azúcar que, que la tenemos temporalmente. También en esta época, en esta fiesta, celebramos el nacimiento y la circuncisión del Mesías. Eh, y qué más importante que el nacimiento de Yeshua, quien cumplió todas las fiestas a cabalidad, empezando por esta con su nacimiento, ¿no? Se espera en la batalla de Gog y Magog, donde Dios se manifestará con protección para todo Israel, de manera como lo hizo como una nube de gloria justamente en el desierto, haciendo que las naciones o haciendo ascender a las naciones en Sucó para rendir tributo a quién, a ese Mesías, a ese Yeshua que también, como lo dije ya, nació en la fiesta de Sucó. Ahora, ¿cómo se celebra? ¿Cuáles son las leyes? Son muchas, pero tratemos de rescatar las más básicas y las más importantes que aplican en este momento. Lo primero, pues, obviamente, si son las fiestas de las cabañas, es armar una cabaña o, como diríamos allá en Venezuela, una choza. Es armar esa casita para que estemos allí representando esto que vivieron nuestros ancestros, el pueblo de Israel, en 40 años en el desierto. ¿Y qué se puede hacer en esa cabaña? Bueno, se supone que tenemos que durante esos 7 días habitar allí para poder comer, estudiar, dormir dentro de ella. Y algo importante es saber que, bueno, se celebra en el pueblo de Israel para esta fecha justamente porque, a diferencia de nosotros de este lado que tenemos ahorita todavía saliendo del invierno, estamos pasando a la primavera, ellos allá tienen un clima más cálido en este momento y se les permite poder estar los 7 días, habitarlos dentro del azúcar, cosa que para nosotros se nos hace un poco más difícil. Ahora, esa azúcar del techo no debe ser de forma compacta para poder mirar al cielo. Es decir, tiene que tener ranuras de manera que podamos ver las estrellas y, y en lo posible debe ser hecha de 4 paredes o como mínimo de 3 a 2 paredes. Se suelen colocar algunos muebles, cuadros, adornos, pero todo esto tiene materiales específicos y deben ser hechos con material del reino vegetal, como ramas, arbustos. Muchos preguntan, ¿se puede armar con metal, con plomo, con plástico? Y bueno, aunque estos elementos, el plomo, el metal y el plástico, también son originarios de la Tierra, son inaceptables porque no tienen vida en sí, a diferencia de lo que extraemos directamente de la Tierra y del reino vegetal. Se deben tomar ramas de 4 especies, que son el etrop, que es la lima, la lulab, que es la palmera datilera, el adacín, que vendría siendo el mirto, y el arabot, que vendría siendo el sauce. Y con estas mismas se realizan las plegarias y estas deben realizarse con ramas propias, o sea, de nosotros mismos, no deben ser prestadas. Como lo dice, todo esto está escrito y basado en la escritura que está en Levíticos 23:40. Cada uno tomará para sí, es decir, cada uno tomará de lo propio. No debemos hacerlo con cosas prestadas. Otra de las cosas importantes en cómo celebrarlo y cuáles son sus leyes es que debemos estar alegres en todo tiempo, durante los 7 días. Debemos estar gozosos porque es un tiempo en el que sabemos que se simboliza esa gloria de Dios sobre nosotros, como vimos, como se vio la gloria de Dios mientras Israel estuvo en el desierto. Estamos alegres porque es un tiempo donde estudiamos. Estamos alegres porque durante ese tiempo y cada uno de los días se recibe a un patriarca.
a Abraham y Sara el primer día, Isaac, y así sucesivamente, Jacob, Joseph, Moshe Rabenu, Aarón, y cada uno de estos patriarcas simboliza en la Torá algo que nos dejan para nuestro estado de conciencia, para que nosotros podamos comparar cómo nosotros en relación a ellos estamos viviendo la Torá. También una de las leyes que rigen es que el primero y octavo día se considera Shabbat, es decir, no se hacen trabajos de siervo. Ese día lo guardamos como si fuese un Shabbat. En ese día comemos 3 comidas, la de la noche, mediodía y luego al final de la tarde, pero siempre teniendo el entendimiento que es un día de conexión espiritual con la Torá, de un día de conexión espiritual para entender que es una fiesta para las naciones, porque es una fiesta donde se muestra el Dios de Israel para todas las naciones. Y es una fiesta donde no olvidamos que es un peregrinaje a Jerusalén. Si bien es cierto que no todos hemos ido a Jerusalén, tener en cuenta que es una gran oportunidad para visitar Jerusalén. De hecho, se dice que durante Sukkot, en la época del templo, se ofrendaban durante 7 días 70 becerros. El primer día se ofrendaban 13 y cada día se restaban uno. Y así, adicional, juntaban 2 carneros y 14 corderos. El octavo día se ofrendaba solamente un becerro y un carnero y 7 corderos. ¿Por qué? Porque era una forma de decirle a Shem todo lo que le estábamos entregando, y ahí simbolizaban las 70 naciones de la tierra, que todas servirán al Creador. También se usaba como tradición al finalizar el primer día de Sukkot que se encendieran velas en el patio de las mujeres. Se encendían 2 candeleros de oro enorme que iluminaban todo Jerusalén. Era un día de fiesta, un día muy especial. También dicen, a modo de resumen, las halajá, que el segundo día de Sukkot se realizaba una ceremonia llamada Simchat Bet HaShoevah, donde el sumo sacerdote con una jarra de oro desde el templo hasta el estanque de Siloé, junto a un cordejo, iban para luego volver y ser recibidos por una multitud de sacerdotes que batían palmeras. Si bien recuerdan, cuando el Yeshua, nuestro Mesías, iba entrando a Jerusalén y le iban tirando hojas de palma, eso es justamente un simbolismo de esto que dice esta tradición, donde le iban diciendo que el rey está llegando y le iban colocando las palmeras al lado y lado, y él justamente era la época en que el rey ya celebraba con el pueblo, y esa misma simbología que vemos ahí y que vemos en los evangelios es la que nos dice que nuestro Yeshua es el Mesías, el que estamos esperando de retorno. También dice el Talmud que en el Tratado de Sukkot 5, el que no vio la fiesta del segundo día de Sukkot no ha visto una fiesta hermosa en su día, que ese segundo día de Sukkot es cuando se lanzan las palmeras lado y lado. Y es donde dice que quien no ha visto esa fiesta no ha celebrado Sukkot. Sin embargo, algo que nosotros debemos entender los que estamos en la diáspora, que aunque no hayamos visto esa fiesta, nosotros podemos conectarnos a través del espíritu mismo del Mashiach y entender que ese regocijo Él nos los da, y por eso hoy podemos contar como parte del pueblo de Israel, aunque allá no estemos. Otra cosa que dice la tradición es que el octavo día se realizaba una ceremonia llamada Hoshana Rabbah, donde se daban vueltas alrededor del altar y se recitaban los salmos desde el 113 al 118. Estos salmos son salmos de alabanza, que normalmente también son los que se recitan, si no me equivoco, en Pesaj también se recitan. Bueno, Ana, que después me corrija si estoy equivocado allí, pero estos salmos, el 113 al 118, son conocidos como salmos de adoración al rey también y de celebración. Ahora, ¿por qué decimos que Sukkot es la fiesta de las naciones? Bueno, la fiesta de las naciones porque entre el primero y el séptimo día se sacrificaban 70 becerros. Esos 70 becerros corresponden a la cantidad de naciones existentes
según lo menciona Deuteronomio 32:8 y Éxodo 1:5. Y esas 70 naciones fueron las que estuvieron presentes en el momento que se entregó la Torá en el monte Sinaí. Esas 70 naciones que es, al final, cuando el Mashiach venga de nuevo, le rendirán culto al verdadero Dios, al único y verdadero Rey. También hay muchos comentarios alrededor de la fiesta de Sukkot y es mucho lo que se puede decir de lo que simboliza esta fiesta como un día también de expiación a las naciones. Por lo menos el Rashi dice que el servicio del templo durante Sukkot representaba los 70 sacrificios de animales correspondientes a las 70 naciones del mundo para evitarle calamidades a futuro, calamidades que vengan para todo lo que este año está comenzando. También Rabí Yohanan decía que los pueblos que ignoraron lo que han perdido en esta fiesta, o que perdieron mientras el Sagrado Templo de Jerusalén estaba en el altar donde se purificaban, durante esta fiesta es una forma de expiar esos pecados. ¿Y por qué? Porque, como yo lo comentaba ayer en la meditación que decía Ana, si nosotros somos una azúcar, nosotros durante esta fiesta tenemos que hacer un trabajo de introspección cada uno de los días y comparando, o quizás la palabra no es comparando, ¿no? Sino evaluando cómo es nuestra conducta con relación a todavía lo que fue el año pasado y lo que queremos que sea este año. Sé que lo venimos haciendo desde el mes de Elul, luego viene Rosh Hashanah, luego viene Yom Kippur, pero aún durante Sukkot nosotros tenemos una oportunidad más para hacer esa introspección y ver cómo nosotros vivimos la Torá. Porque más allá de lo que a veces vemos dentro de las liturgias y todo lo que debemos cumplir, porque son mitzvot a cumplir, también tenemos que ver internamente cómo nosotros estamos viviendo la Torá. Algo que me gustó mucho también es que Deuteronomio 16, 13, 14 dice que nosotros somos anfitriones dentro de esa sucá. ¿Por qué? Porque como dicen los evangelios en la carta que creo que lo decía Mashiach, decía, somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, nosotros nos alejamos de las cosas del mundo y estamos apartados porque somos un real sacerdocio, una nación santa. Este tiempo de Sukkot nos invita a internalizar esto, a saber que nosotros estamos pasajeros por este mundo y que todo lo que vemos alrededor, bien sean cosas negativas o cosas positivas, es pasajero y no debemos olvidar que lo único que permanece es la Torá de Hashem. También dice que se ofrendaban 70 toros, que se ofrendaban 14, el segundo 13 y así sucesivamente hasta llegar al séptimo día. El octavo día se sacrificaba un solo toro y que la tribu de Efraín representaba este toro. Y no olvidemos que Efraín abarca 10 tribus, que son las tribus del norte de Israel, que luego de la diáspora es la tribu que está diseminada y mezclada entre todas las naciones. Es decir, que esta fiesta tiene un simbolismo especial para todos los que estamos en la diáspora, porque ese simbolismo que tiene que ver con el toro y la tribu de Efraín nos hace pensar que es una fiesta especial para nosotros que estamos entre las naciones. Ojo, no estoy diciendo con esto que para Israel no lo sea, porque entendemos que Judá y Efraín, la unión, representan todas las naciones, pero a los que estamos en la diáspora es un llamado a entender que no debemos asimilarnos a las otras naciones del mundo, sino que nosotros estamos para impactar las otras naciones del mundo. Algo que nos debemos preguntar también es, ¿qué implica que Yeshua haya nacido en Sukkot? Porque es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. Viste que por allí la tradición
dice que él nació en diciembre y bueno, todo eso es otra historia que no viene al caso, pero ¿qué tiene de importancia que él haya nacido en esta fiesta de Sukkot? Bueno, por tres razones principales. La número uno es porque en el primer día de Sukkot, siendo Dios hecho hombre, siendo Dios en un cuerpo, Dios glorioso, omnipotente, omnipresente, habitó en un cuerpo frágil como la Sukkah, o como lo conocemos normalmente en un pesebre, pero realmente era una Sukkah. Entonces, no solo nos da a entender eso, que él siendo Dios, perdón, se hizo hombre, y esa Sukkah, ¿por qué allí? Porque es un acto de humildad tan grande que dice, no importa que yo siendo el rey, me bajo hasta ser uno como ustedes y, y poder y poder estar con ustedes para a través de mi persona mostrarles la Torá, cómo la debemos vivir mientras estamos aquí en la tierra. También el hecho de que haya sido circuncidado al octavo día es el cumplimiento de que él como Mesías debía estar dentro del pacto de Israel y ser un descendiente de David. Y eso lo hizo en este periodo de Sukkot, perdón. Otra razón por la que él haya nacido en Sukkot es que la redención tenía que salir de la casa de Israel, pero era una redención que tenía que expiar al resto de las naciones. Y no olvidemos que esos 70 corderos, esos 70 toros que se sacrificaban, es lo que simboliza las 70 naciones. Entonces, el hecho de que él haya nacido en esta fiesta es una forma que nos muestra que él es el Mesías que viene a expiar los pecados de todo el mundo. Y por último, también implica que haya nacido en esta fiesta que Él es la luz del mundo y Él es el agua de vida. Y en esta época, en el momento que nosotros estamos dentro de una Sukkot, donde nosotros, como dije hace un rato, nosotros lo vivimos, yo diría, desde dentro de una comodidad, porque los que hemos podido ir a la Sukkah, vamos un rato, luego nos venimos a nuestros hogares. Quizás allá en Israel donde más se hace un poco más estricto a la hora de estar en la Sukkah y pasan todo el día en una Sukkah, lo, 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 los insto a que pensemos por un momento cómo el pueblo de Israel, mientras estaba peregrinando por el desierto, en esa Sukkah, donde los rayos del sol eran fuertes y el calor del desierto, estaban metidos dentro de esa Sukkah o esa cabaña. Si nos ponemos a pensar y a imaginar un rato, como siempre lo digo, yo soy mucho de imaginar, el calor les daba sed, mucha sed, pero la noche les daba frío. Y es por eso que Jesús simboliza, el nacimiento de Jesús en esta época simboliza eso. Ese frío que vivió la nación de Israel durante esas 40 años de peregrinación, simboliza ese frío de noche. Él es la luz, los rayos del sol que nos dan esa tibieza, ese calor. Y en los días de mucho calor, Él es esa agua que en el desierto, no sé si alguno de ustedes habrá ido a un desierto, pero yo nunca he ido a un desierto, pero cuando no, yo a veces en un día de calor, y lo veo mucho en mi esposa, que cuando el verano llega, toda la nevera y el que la tiene full de jarritas de agua y el que no la llene, bueno, se arma un rollo en la casa porque empieza de, lleguen y vacío la jarra y no toma, ¿quién lo? O sea, nada más ese hecho de tener sed en un verano que lo que dura son 3 meses. Imagínense el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Bueno, esa sed la vive nuestra alma y solo Yeshua viene a dar esa agua de vida que quita esa sed. Otra cosa ya para rápidamente ir cerrando, algo que me llamó mucho la atención mientras preparaba las notas y bueno, Ana me compartió un par de escritos por allí por donde empecé a leer, es que la forma en que se construía la azúcar era algo interesante, porque como ya les dije, pues la condición era que fuera material del que está hecho
sea del reino vegetal, es decir, tierra, con ramas, arbustos. Pero también leí un comentario de Larí y decía, no olvidemos que cuando alguien muere en la nación de Israel, procuran enterrarlo y procuran que sea directamente envuelto en sábana y que vaya directamente a la tierra de ser posible. Si no es así, exigen que los cajones de madera sean de madera y de la madera más rústica y de la más sencilla. ¿Para qué? Y es que sucede que cuando el cuerpo, nuestro cuerpo, entra a la tierra es una forma de sanar todo lo que es esa negatividad que nosotros tuvimos durante nuestro periodo de vida aquí en la tierra. Y la madera y todo lo que son ramas y arbustos son aislantes de toda esa negatividad. Y el Ari explicaba en un comentario que leía sobre Sukkot, que él decía, tiene que ver con la purificación del alma. Que sea de arbusto y de madera, tiene que ver con la purificación del alma. Y no es casualidad que el azúcar esté hecho de este material, porque este es un periodo para que nosotros entendamos, y quizás no literalmente corta la negatividad y no nada que ver, pero es algo que nos lleva a recordar que esa madera, que esa tierra, que esos arbustos nos hacen eh, pensar que qué tan humilde puedo ser yo en este momento, en este periodo de esta fiesta. Porque no olvidemos que nuestro mayor enemigo, que es la inclinación al mal, por momentos nos hace pensar que quizás cumplo el misbot desde una ritualidad y bien, perfecto. Pero el asunto no es cumplir un misbot desde solo una ritualidad, sino cumplirlo porque pues hay que hacerlo así, pero que esa introspección, ese cumplimiento vaya con una cabana, con una intención correcta de que cuando yo hago un rezo, cuando voy a la sukkah, cuando estudio la vida de un patriarca, cómo esto impacta mi vida al punto de que nos comparemos, y por decirlo así, no compararnos desde la literalidad, pero sí que nos comparemos con ese acto de humildad que hizo Yeshua, nosotros podamos decir, ¿puedo ser yo tan humilde como lo fue el maestro, como me gusta decirle, en su tiempo, y al punto de que él, siendo Dios, se hizo hombre? Yo digo que este es un periodo de muchísima introspección, de muchísima de que todo esto que podemos leer hoy y aprender hoy, todo esto va a generar un gran resultado en la medida que nosotros le coloquemos la cabana y la intención correcta. ¿Por qué? Porque va más allá de la liturgia. Hay que hacer la liturgia, pero con la cabana correcta. Y era lo que Yeshua en cada acto que caminó aquí en la tierra nos dejó. Entonces, cierro con esta reflexión. Cada uno de los que estamos aquí conectados somos una azúcar andante. Cada uno. ¿Qué es azúcar andante? En todo esto que les pudo haber compartido, sea mucho o sea poco, o quizás muy rápido hablé, no sé. De todas maneras, yo supongo que Ana después les va a estar compartiendo material, como siempre lo hace y nos alimenta mucho el material que envía, pero sea mucho, sea poco, todo lo que leamos y aprendemos, apliquémoslo a nuestros estados de conciencia, porque nosotros somos esa, esa, esa nación de Israel que está llevando esa luz al resto de las 70 naciones, a esos 70 toros que se están entregando, que están espiando, somos nosotros los artífices, somos nosotros los que estamos haciendo ese impacto. Quizás en este momento somos nada más conectados, que sé yo, 7, 14 personas, pero 14 personas entendiendo lo, la razón real de esta fiesta, podemos ser multiplicadores a el resto de gente que está por allí, que está necesitando entender que son su cap también y que son pasajeros y que son almas atrapadas en una sucá y que vean más allá de lo físico que podamos estar viviendo cada uno. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Eh, Dejo el micrófono a Mica de nuevo.
Bueno, muchísimas gracias Ángel, la verdad es que hermoso todo lo que nos compartiste.